vamos a hablar de ciencia, Ascen. Vamos a hablar de ciencia, vamos a escuchar. Vamos a hablar escuchar, de ciencia, sí, que vamos a hablar desde poco. luego a mí solo me llega para eso, para escuchar. Pero nos gusta mucho oír y aprender un poquito. Para eso nos acompaña esta mañana Joaquín Mora. Joaquín, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Joaquín? Que nos ha prometido que nos lo va a explicar esto para que para que lo entendamos. Exactamente. De Joaquín sabíamos ya porque Joaquín tienes una empresa que es Green Grouping y además has estado trabajando en el Instituto para el Hidrógeno del Gobierno de Aragón, que está en Hualca, ¿no? 9 años. 9 años, ni más ni menos. Y ahí hemos visto funcionar esos primeros vehículos alimentados con hidrógeno. Exactamente. Esto ya Que es un desarrollasteis misterio. vosotros, claro. Eso es. Desde el diseño hasta la implementación, la operación y el mantenimiento de todos estos vehículos, todos estos sistemas. Que esto no se hace popular, pues mientras haya combustibles fósiles, ¿verdad? Esto no es rentable, ¿no? Exacto. Nos tenemos que ir al espacio. Claro, efectivamente, nos tenemos que ir al espacio. No. Fíjate que allá en la automoción ya hay ciertas marcas como Toyota y Hyundai que ya los fabrican en serie. Ah, qué bien. Vehículos de hidrógeno. Exacto. Y ya se empiezan a vender pues en California, en Noruega, en Japón, en Corea del Sur, en Alemania. ¿Qué ventajas aporta? Aparte del Pues tema básicamente, de la contaminación, ¿no? Exacto. O sea, ya no dependes de un recurso que se va a agotar y Claro. que contamina. Eso es la primera ventaja. Y la segunda, que tienes un vehículo eléctrico. Un vehículo eléctrico es mucho más silencioso, más eficiente, menos dañino y la conducción es bastante más divertida. Anda. ¿Vale? Que ¿Por la qué? A ver, esto Debe venga, ser no más sé, ya nervioso, está. a lo Hemos mejor. encontrado un dato que nos engancha, venga. No, básicamente porque el par mecánico que tiene un motor eléctrico, pues desde la primera revolución por minuto tienes el máximo de fuerza, digamos, ¿vale? No pasa eso con los motores de combustión interna. Vale. Donde van progresivamente, ¿verdad? Exacto. ¿Pero qué pasa con los vehículos eléctricos? Pues que llevan baterías. Entonces, pues eso significa que tienes muy poca autonomía. Es decir, que en vez de tener 600 kilómetros de autonomía, tienes 200, y que los tiempos de repostaje, digamos, cuando se me acaba esa autonomía, pues son muy largos, ¿vale? Pensemos cuando tenemos que dejar cargando un móvil, Eso es. pues tiene que estar ahí unas horas. Actualmente no estamos acostumbrados a eso, a tener un vehículo que tengo que parar 8 horas para volver a tener el máximo de autonomía, ¿no? Entonces ese problema lo arregla el hidrógeno. Seguimos teniendo un vehículo eléctrico, pero el repostaje es de 5 minutos, es decir, en vez de poner gasolina, ponemos hidrógeno, que es combustible, y producimos electricidad a bordo gracias al hidrógeno y las pilas de combustible, que es lo que hablaremos ahora también, donde efectivamente alimentan los Se van motores cargando, eléctricos. ¿no? Exacto. Qué Entonces ya bueno. volvemos a tener los 600 kilómetros de autonomía que estamos acostumbrados, volvemos a solo esperar 5 minutos para poder tener el máximo de autonomía y tenemos un vehículo súper divertido, súper eficiente y que además ese combustible, ese hidrógeno, tú lo puedes producir por las energías renovables que tengas alrededor. Oye, ¿y ese repostaje cómo se hace? Quiero decir, ¿es hidrógeno Igual. normal? Vale. Sí, Ahora ya hay gasolineras donde algunas ya lo Sí, tienen, sí. ¿verdad? Tenemos en Zaragoza una, tenemos en Huelva otra, de hecho se llama la autopista del hidrógeno Zaragoza-Huesca por esa razón, ¿no? Y al final la única diferencia es que en vez de poner un líquido, como ahora estamos acostumbrados, ponemos un gas, pero el proceso es el mismo. Tú pones la manguera y ya está. Bueno, pues el hidrógeno, como combustible, en este caso para los vehículos. Y sabíamos esto, Joaquín, y esta semana nos hemos enterado, hace unos días, que también se pueden trabajar los motores con plasma. Que esto ya dijimos, o nos Claro, viene y nos lo cuenta. Saliendo de la televisión, no sabemos nada más del plasma. Nada. Yo no hacía más que pensar, de verdad, en Regreso al Futuro. Y ¿sabéis? Este coche. Sí, que no nos sale ahora, pero Que no bueno, nos el sale. DeLorean. Eso, El DeLorean, eso ¿eh? Exacto. Bueno, ¿qué es esto? El motor de plasma? Bueno, el plasma como tal es el cuarto estado de la materia, ¿vale? Tenemos el líquido, sólido, gas y plasma, Anda. ¿vale? Entonces la aplicación... Cuando tú y yo estudiamos no existía No esto. existía, no existía, no, efectivamente. Entonces hay una aplicación muy interesante, pero que no es para usos terrestres, es para usos espaciales, que es el desarrollo del motor de plasma como tal, ¿vale? Al final lo que se hace es ionizar un gas, que en este caso es el hidrógeno, que aquí es donde nos encontramos, exacto, donde Con Green nosotros Grouping, ¿no? entramos, eso es. Y lo que hace es, pues reduce mucho el consumo de combustible para transportes espaciales, ¿vale? Pensar que subir 1 kilo de mercancía o de combustible de la Tierra al espacio cuesta como $200.000. ¿Vale? Es muy caro subir cosas. Por lo tanto, todo lo que tú tengas en el espacio que consuma poco significa que no vas a tener que llevarlo desde la Tierra, ¿vale? Motor de plasma lo que hace
efectivamente utiliza esta tecnología ionizando un gas que puede ser el hidrógeno. Hay otros más gases, pero el hidrógeno, digamos, es el que con el que consigues mayores velocidades, ¿vale? Es decir, de desplazamiento. Es el ideal. La cuestión del hidrógeno que efectivamente lo tenemos que traer de la Tierra, ¿no? Si tenemos la manera de poder producirlo en el espacio, pues es un gran punto a favor, ¿no? Y existe esa posibilidad. Y existe esa posibilidad. De hecho, nosotros estamos trabajando en ello, ¿no? Efectivamente, una de las aplicaciones de estos Power Packs, que la tecnología son de óxido sólido, bueno, son como una especie de cigarros, para que podamos visualizarlo, de cigarros vacíos, y que efectivamente pues esa tecnología son reversibles, tecnologías reversibles. Por un lado te puede producir electricidad consumiendo hidrógeno, pero puede ser al revés. Es decir, yo le doy electricidad, por ejemplo, con paneles solares, y me producen hidrógeno, descomponiendo la molécula del agua. La molécula del agua, H2O. Claro, hidrógeno, ahí hay. Exacto. Yo le aporto energía, entonces me descompone esa molécula del agua. Lo interesante que hay en el espacio, o qué es lo que se está ahora mismo explotando, pues por un lado el turismo espacial. De hecho, ya se está invirtiendo más empresas particulares, empresas privadas, que la NASA o la Agencia Espacial Europea o la China o la rusa, ¿vale? Por este interés. Y luego por todo el tema de minería, ¿vale? Minería en asteroides, en Marte, en la Luna, etcétera, ¿vale? Entonces, nuestro Power Pack como tal, que está en una fase muy incipiente, ya os digo que pues estamos desarrollando, comenzamos una fase muy interesante con la Fundación Hidrógeno hace como 4 años, y lo que hemos hecho ha sido coger el testigo y llevarlo al mercado, ¿no? Llevarlo ya a la aplicación final, ¿no? Y una de las grandes ventajas que tiene esta tecnología es que efectivamente con la recientemente descubrimiento de agua en la Luna, pues podríamos hacer, digamos, una estación de servicio, llamémoslo así, allí en la Luna, para que efectivamente todos los viajes espaciales que utilicen motor de plasma, que como he dicho antes, el motor de plasma reduce en un factor 8, o sea, si antes un viaje nos costaba 8 millones de dólares, nos costaría 1 millón de dólares, exacto, pues pueda abastecerse de hidrógeno en la Luna, ¿no? Hacer como de repostaje, ¿verdad? Oye, Así como si tuviera una estación de una repostaje. parada con merendero, ¿no? Ahí en mitad del viaje hacer esa parada. Y esto, Joaquín, lo estáis desarrollando con Green Grouping, sí. Pero ha habido un interés de una agencia espacial. Sí, de hecho, bueno, yo acabo de llegar de América, de Costa Rica, y ahí hay un centro de investigación muy interesante que se llama Astra Rocket, que en latín significa hacia las estrellas. Es un nombre muy bonito. Sí. Y el CEO, el manager, el dueño de ese laboratorio, pues fue el primer astronauta de la NASA que no era estadounidense, era costarricense, el primer hispano, ¿vale? Que de hecho también tiene el hito de que es la persona que más horas ha estado en el espacio. Fíjate, ¿vale? Y no lo conocemos como es sudamericano. Entonces ellos, efectivamente, él empezó ya a desarrollar en la NASA, empezó a desarrollar el motor de plasma para tener estas prestaciones que os he comentado. Y lo interesante de la NASA es que tiene la obligación de que si hay una iniciativa privada que desarrolla una tecnología, la NASA automáticamente deja de desarrollarla y financia a esa entidad privada. Anda. Entonces aquí fue el origen de esa empresa, de Astra Rocket. Y bueno, y lo que yo llegué el 5 de julio, pues desde enero he estado ahí desarrollando parte del Power Pack para efectivamente pues poder llevarlo a cabo, ¿no? Y ellos tienen 2 centros, uno en Costa Rica y otro en Houston, en Texas. Y efectivamente llevan como un año desarrollando un contrato de $10 millones para que efectivamente esta tecnología se pueda aplicar ya en el espacio, porque ahora mismo estamos haciéndolo en laboratorios, con cámaras de vacío, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, oye, nos hemos quedado muertos. Y así, como vuestro caso, quiero decir, como tu caso en Green Grouping, abasteciendo de ideas bueno, pues en este caso, a empresas privadas, después desarrolladas por la NASA, hay más gente, me imagino, ¿no? Sí. Por el mundo, ¿no? Sí. Digamos que ahora mismo estamos en una fase muy incipiente donde estamos validando que la tecnología tiene esta validez. O sea, que esta es la teoría, pero que se puede llevar a la práctica, ¿no? Exacto. Y luego, claro, todo el tema aeroespacial pues es de largo plazo. Claro, nosotros somos una empresa muy pequeña donde el largo plazo pues casi es casi inviable, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nosotros queremos ir en esa dirección, pero efectivamente la realidad nuestra es que tenemos que buscar otro tipo de aplicaciones más cercanas para que efectivamente pues podamos tener recursos y seguir invirtiendo en esta tecnología, ¿no? Y ahí lo hemos encontrado con las tecnologías aeroespaciales, ¿vale? Aeroespaciales me refiero a aviones.
Ahora mismo los aviones tienen un sistema que se llama Auxiliar Power Unit, una unidad de potencia auxiliar, que si hacéis un poco de memoria, cuando estamos montados en un avión y llegamos al finger, llegamos al aeropuerto, de repente se hace un microcorte, es decir, se apaga la luz, se apaga el aire y de repente vuelve a encenderse, ¿vale? Eso significa que se han apagado los motores principales, dejan de producir electricidad, pero se ha conectado el Auxiliar Power Unit, ¿vale? Que eso va en la cola del avión. Vale, hasta ahí todo correcto, ¿vale? El problema de estas unidades que son muy ruidosas, son muy ineficientes, es decir, de 100 litros de combustible gastan un montón. Exacto. De 100 litros de combustible que consumen, solo 10 lo utilizan en producir energía. El otro 90 lo tiran en calor, ¿vale? Y bueno, efectivamente, eso supone un gasto para la compañía aérea tremendo, ¿vale? En Europa y en Estados Unidos también son muy restrictivos. Ahora estamos en una etapa donde la aeronáutica está mirando de reducir los consumos, las emisiones, etcétera, etcétera. Entonces, esta misma tecnología que estamos hablando, este Power Pack que estamos viendo para el espacio, tiene la aplicación también para estos tipos de aviones, ¿vale? Con el fin de que efectivamente se reduzcan los consumos del combustible que utiliza el avión en casi un 80%, ¿vale? Por lo tanto es bastante interesante. Y luego la versatilidad que tiene esta tecnología que estamos trabajando es que no necesita hidrógeno todavía. Es decir, ahora mismo el hidrógeno es un combustible que utilizaremos en el futuro, pero todavía no hay una infraestructura real, ¿vale? Ok, no pasa nada. Nosotros, con la tecnología que utilizamos, puede abastecerse del jet fuel, es decir, del combustible que tiene el avión. Internamente produce con un reformado, produce ese hidrógeno que necesita y funciona con las prestaciones de no hacer ruido, de una eficiencia del 90%, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el día que tengamos una infraestructura de hidrógeno en todas partes, aeropuertos, como tenemos ahora de gasoil, por ejemplo, exacto, pues efectivamente utilizará hidrógeno directamente. Es decir, no tendremos que volver a hacer otra inversión y cambiar, ¿no?, el Power Pack, ¿no? O sea, que tiene esa versatilidad. Y en eso es lo que trabajáis ahora. En el corto plazo. En el corto plazo. Y ya se han interesado las compañías aeronáuticas para... en fin, estamos poniéndolo en valor. Sí, ahora ¿no? mismo. Ahora mismo estamos poniéndolo en valor y efectivamente estos 5 meses que estaba en Costa Rica hemos validado que técnicamente y tecnológicamente tiene sentido y que estamos dentro de los criterios, las especificaciones que exige este sector, que son las más restrictivas de cualquier sector, y que ahora mismo estamos montando un consorcio, estamos montando cómo financiarlo y poder presentarlo pues a compañías como Boeing o Airbus para efectivamente ya llevarlo. Oye, ¿y qué cantidad de agua es necesaria para descomponer esa molécula y sacar el hidrógeno? Porque claro, en principio el agua no se nos acaba, pero bueno, yo qué sé, a lo mejor sí. Sí, ese es uno de los temas que siempre se habla, pero fíjate, el agua se utiliza, es un vector, es decir, yo efectivamente consumo agua para descomponer la molécula en hidrógeno y oxígeno, pero luego la pila de combustible que hace lo contrario, es decir, coges hidrógeno y produce electricidad. Al producir electricidad es porque se ha vuelto a formar el agua. Entonces yo devuelvo el agua. O sea, lo utilizo, es un vector, ¿vale? Que temporalmente Pensáis en todo, ¿eh? Entonces realmente no hay un consumo de agua. No hay un consumo Qué de agua. bueno, Oye, Joaquín, bueno. ¿y eso se puede hacer desde Barbastro? Sí, desde cualquier sitio, sí. Bueno, ellos lo están haciendo, por lo menos claro, lo están pensando, ¿no? Ya lo sé que lo están haciendo, pero es una Hay pregunta, fases. claro, evidentemente hay fases, como tú dices, que necesitan otra serie incluso de instalaciones para... Exacto. Y por eso yo marché a América. Por eso, pero vosotros habéis apostado por estar en Barbastro. Sí. Que es una pequeña ciudad... Donde de ahí al mundo, bueno, Claro, al espacio, ¿no? donde se puede pensar como en cualquier otra ciudad, ¿no? Lo que falta es eso, las infraestructuras, que bueno, en cualquier caso, cualquier otro pensante tendría que ir a otro lugar, ¿no? Para ponerlo en marcha. Oye, esta es una pregunta que yo creo que hay que hacer a todos los que os dedicáis al mundo de la investigación, ¿no? Que al mundo de la investigación es los que estáis ahí, estáis buscando que el resto tengamos un mundo mejor dentro de en un corto o en un largo. ¿Cómo está la investigación en España? Pues no está mal. Podría estar mejor, ¿no? Siempre nos quejamos, ¿no? Y siempre queremos que todo mejore, pero cuando vas a otros países, en este caso yo he estado en Costa Rica, que Costa Rica también está bien, pero está en un nivel inferior, digamos, poniendo el símil del fútbol, pues si estamos en primera división, pues ellos están en segunda división, ¿no? Entonces ahí te das cuenta realmente lo que tenemos aquí, ¿vale? En infraestructuras, en tecnología, en empresas, en instituciones, en todo, ¿no?
Y entonces, bueno, pues sí, efectivamente, no somos Alemania tampoco. Ni Estados Unidos, ¿verdad? Ni Estados Unidos, pero no nos podemos quejar, se puede hacer todo mucho mejor y en ello tenemos que trabajar, ¿no? Ahí, bueno, pues ya son otras entidades que tienen que hacer eso, ¿no? Pues a nivel político y claro, etcétera. Pero vamos, dentro de lo que tenemos, yo estoy bastante contento, sobre todo en Aragón. Aragón apostó mucho por el hidrógeno y gracias a eso, pues tenemos la Fundación Hidrógeno en Hualca y vamos, y yo me puedo dedicar a lo que me estoy dedicando por este tipo de iniciativas, ¿no? También la tecnología que estamos utilizando, que son pilas de combustible de óxido sólido de alta temperatura, es una tecnología que trabajamos con la Universidad de Zaragoza, que ellos son uno de los 4 centros a nivel mundial que desarrollan esa tecnología. Qué bueno. Y que efectivamente, bueno, ellos han llegado a su punto de decir, mira, esto, la base de la ciencia llega hasta aquí, la Fundación del Hidrógeno cogió eso y dijo, vale, podemos llegar a hacer hasta un prototipo, y efectivamente hicimos un proyecto donde hicimos un prototipo, y ahora ha llegado Green Grouping y dice, esto hay que sacarlo al mercado, esto hay que industrializarlo y que efectivamente... Hay que comercializarlo, ¿no? Exacto. Entonces, pues mira, gracias a las iniciativas que a nivel de Aragón se llevaron a cabo, pues hoy podemos estar hablando de esto, ¿no? Y que bueno, y que mucha gente ya está dando el apoyo, pues por ejemplo esta compañía que trabaja para NASA, que se llama Adastra Rocket, ¿no? Y que hemos estado ya trabajando con ellos estos meses. Pues fíjate, para empezar la semana. Para empezar la semana, oye, sí, el mes de agosto incluso, que fíjate que tú que es un mes un poco tontorrón, pues vamos, está lleno de cosas estupendas. No todo el mundo lo puede decir, de todas maneras, lo de la investigación, porque efectivamente depende de la voluntad política del país, ¿vale? De apoyar diferentes iniciativas y de enviar, pues eso, dineritos a investigación y desarrollo, que no estamos arriba, no estamos a bandera de esto en el mundo. Pero bueno, si hay gente y hay institutos como el Instituto de Hidrógeno de Aragón, con gente trabajando ahí que además tiene buenas ideas y ganas de desarrollar esos proyectos que van aprendiendo, pues fíjate tú, qué maravilla. Podemos hablar con Joaquín de estas cosas, ¿no? Desde luego que sí, lo importante es el talento y que nos haya podido acompañar esta mañana para contárnoslo. Oye, lo hemos entendido bastante bien, ¿no? Lo hemos entendido bastante bien, pero porque lo ha explicado, hijo mío, por eso. explicado. Él ha puesto toda su parte, nosotros hemos estado aquí con los oídos bien abiertos, ¿eh? Sí, y algo nos pero hemos enterado. me ha gustado mucho lo del cuarto estado de la materia, ¿eh? Sí. No sé, esto es una cosa Hoy que... somos más listas que ayer. Muchísimo más, y menos que mañana, espero yo. Joaquín Mora, un auténtico placer. Gracias. Hasta cuando quieras, ¿eh? Nos vas contando todas estas cosas, ¿eh? Conforme vayas dando pasos.